Estamos poniendo la mañana en camino, nos acompaña Sting, que hoy cumple 67. ¿Cómo te llevas con Sting? Me gusta mucho Sting en su época jazzera, y yo diría que ya fue junto con Sting, yo me bajé también del rock and roll, cuando Sting dijo en su época jazzera: no quiero llegar a los 70 y estar dando saltitos en un escenario como Mick Jagger. Y ahí agarró para el jazz y todo esto, que se puede tocar sentado en una silla, ¿no? Claro. Creo que hice el mismo camino que Sting. Lo que pasa, y yo coincido, hasta diría conceptualmente, porque tengo problemas con la gente de cierta edad que posa como de otra, ¿no? Pero también entiendo que ese puede ser un prejuicio, porque la verdad que cuando vi a los Stones en el estadio, que fui a verlo como fenómeno cultural, porque tampoco soy tan... ¿se entiende? Sí. Yo dije... a la fresca. A la fresca, exacto. Sí, respeto. El tipo está dando saltitos con 70 años, pero que bien lo hace. No, dije, bueno, claro. Entonces me quedé como el que dice, en realidad yo digo eso porque en realidad yo no puedo hacer eso. Obvio. Hacemos lo mismo, por lo menos. ¿Verdad? Entonces, sí. Mejor yo dejo de dar saltitos porque yo no puedo. Y el otro que haga lo que quiera. Sí, pero gran respeto por el que pueda hacerlo. Bueno, hablando de respeto, hay un autor que lo ha citado muchas veces, el autor Harari, ¿no? Lo ha citado. Sí, Estamos hablando de Yuval Noah Harari, o algo así. No israelí. Sí. Es de origen israelí, es historiador, ha publicado Homo Deus, Sapiens, algunas obras que han obtenido. Bueno, y viene por su último libro, al que vos querés hacer alusiones, 21 lecciones para el siglo XXI. Claro, yo más que hablar del libro, que el libro tiene muchas cosas, porque son 21 capítulos en donde el editor lo presenta como el libro que explora nuestro presente. Sapiens exploraba nuestro pasado, más bien trataba de contar, y lo hace muy bien, cómo el ser humano se posiciona como el animal que predomina sobre los otros. Homo Deus imaginó nuestro futuro, dice la contratapa, o sea, tratemos de ver el destino de Sapiens, y Homo Deus vendría a ser la especie que extinga al Sapiens. De eso hemos hablado también en estas columnas. 21 lecciones, explora nuestro presente. No voy a hablar de todo el libro, en las 21 capítulos hay mucha cosa, pero hay un capítulo que tiene mucho que ver con lo que hablamos frecuentemente en esta columna, en donde habla de los relatos que nos contamos y cómo nos creemos esos relatos. Perdón, Yanela, voy a leer. A ver. Recordemos con vaya un abrazo para ella, no le gusta que yo lea, pero hay que rendir homenaje a quien escribe muchísimo mejor que uno, y lo dice de esta manera, hablando de estos relatos que los seres humanos construimos. En el capítulo 20, Harari dice: la vida no es un relato. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer en la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Los humanos han estado formulándose estas preguntas desde tiempo inmemorial. Cada generación necesita una respuesta nueva, porque lo que sabemos y lo que no sabemos va cambiando. Dado todo lo que sabemos y lo que no sabemos de la ciencia, de Dios, de la política, de la religión, ¿cuál es la mejor respuesta en la actualidad? ¿Qué tipo de respuesta espera la gente? En casi todos los casos, cuando la gente pregunta por el sentido de la vida, espera que se le cuente un relato. Homo sapiens es un animal que cuenta relatos, que piensa en relatos, más que en números o en gráficos, y que cree en su propio universo, que funciona como un relato, lleno de héroes, villanos, conflictos, revoluciones, momentos culminantes y finales felices. Cuando buscamos el sentido de la vida, queremos un relato que explique de qué va la realidad, cuál es mi papel concreto en el drama cósmico. Este papel me convierte en una parte más de algo que es más grande que yo y da sentido a todas mis experiencias y elecciones. De esta manera, Harari al mismo tiempo nos dice que el relato que construimos en ningún caso es la realidad, es solamente el relato que construimos. Más apegado a los hechos, menos apegado a los hechos, más fantástico, más primitivo, más tecnológico. Hay un relato de la ciencia, hay un relato de la política, hay un relato de las distintas facciones políticas, y hay un relato personal, y hay un relato familiar, que muchas veces en los consultorios de los psicólogos, que no servimos para nada, tenemos que poner en cuestión. Entonces, en los consultorios lidiamos con el relato, con el que cada uno de nosotros venimos
Y los pacientes muchas veces intuyen y después confirman que están poniendo en peligro su relato cuando van a una sesión de terapia, donde muchas veces lo que necesitamos hacer es cuestionar el relato, cambiar el relato, trascender el relato, y muchas veces poner en cuestión buena parte de las cosas en las cuales cimentamos nuestra identidad, porque recordemos que el relato es lo que da validez a lo que creemos que somos, a nuestra identidad, a nuestro yo. Y el relato es una construcción que nosotros hacemos con libertad, nosotros para nosotros y ante nosotros mismos, o es un relato que armamos al golpe del balde, conforme nos van diciendo cosas de nosotros mismos, incluso paradójicamente. ¿Quién pudiera elegir el relato con libertad, no? Claro. Voy a una especie de supermercado de relatos y elijo uno en donde sea el protagonista de la película alto rubio de ojos celestes, me quede con la chica y ande en un Alfa Romeo descapotable por las rutas. Qué lindo relato. Ahora, uno no lo puede elegir. Uno construye con lo que puede. Claudio Naranjo, el gran heredero de Fritz Perls, decía que la personalidad es una construcción, es un relato que construimos en la niñez, basados en las estrategias más exitosas para sobrevivir. Podríamos decir que por ensayo y error vamos seleccionando esas experiencias en las que nos va mejor con el entorno, en donde conseguimos ser amados, ser atendidos. Somos niños, ¿no? Dependemos de los demás. Y eso que nuestro carácter, que en definitiva después es una serie de experiencias más o menos exitosas adaptativas, es el cuento que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos, nuestra identidad, nuestra personalidad. Este soy yo. Eso es un relato. Necesariamente necesitamos construirlo y construirnos. Claro que es la estrategia adaptativa, las cosas que nos salen mejor cuando somos niños. ¿Quién dice que eso no pueda cambiar? Pero no una vez o dos, muchas veces a lo largo de nuestro crecimiento personal. Nuestro relato se ve puesto a prueba cada vez que tenemos que crecer, cada vez que tenemos que cambiar. Dejaste de ser niño, empezó la adolescencia, dejaste ir a la escuela, empezó el liceo, sos un puber y ahora sos un jovencito, vivís con tus padres, ahora no vivís con tus padres, tenés un hijo, antes no lo tenías, te vas a vivir en pareja, y cómo cambian las cosas. Cada uno de estos desafíos existenciales, cada una de estas crisis vital cuestiona nuestro relato sobre nosotros mismos. Esto es interesante recordarlo. Yo creo que la gran ventaja del libro de Harari es que pone en cuestionamiento todos los relatos. Yo digo, este argumento me viene fenómeno para cuestionar el relato desde lo individual a lo grupal. Muchísima gente, cada vez más, Alejandro, a mí me sorprende, que viene a contarte su relato como si fuera la realidad. Ni siquiera digo la verdad. Ajá. La realidad. Las cosas son así. Pará. Serán así para vos. No, son así. Pero lo que vos me estás contando es una descripción que vos hacés, una interpretación, una cosa que leíste, una cosa que vos te afiliaste a algún grupo. Sí, no es vivo en el cuarto piso de un edificio, claro, que puede ser más o menos incuestionable, ¿no es cierto? A ver, vamos a contar los pisos. Claro, son cosas mucho más subjetivas, claro, y sin embargo a la hora de ser contadas, relatadas, es como si te estuviera diciendo, vivo en un cuarto piso, ¿no? Sí, bueno, según tu mirada, ¿verdad? Mi visión del bien y el mal, lo que es políticamente correcto, el futuro, la interpretación del pasado, cómo educar a los hijos. Y lo peor es que sosteniendo relatos que creemos que debemos sostener, que también es un relato. Yo debo sostener mi relato contra viento y marea y además discutirle el relato al otro. Eso es un relato. Algunas religiones, por ejemplo, son predicables. Hay predicadores de algunas religiones, pero otras no. Otras religiones no entienden que yo tenga que ir a convencerte, toco timbre y vengo a repartirte unos folletos que dicen que hay que creer así o asá en Dios. Eso lo hacen algunos seguidores de algunas corrientes religiosas, pero otros no creen que haya que hacer eso. Eso también es un relato. Algunas corrientes políticas ponen más énfasis en convencerte de su relato que otras. Y me peleo contigo, y te discuto, y las cosas no son así.
eso forma parte de cómo, al crearnos nuestro relato, creemos que debemos hacer que todos los demás crean en el nuestro. Algunas versiones de esto son extremas, los dogmatismos extremos, las religiones fundamentalistas, un Estado islámico, que hacen una suerte de mi relato es el único posible de que perviva respecto de los demás. Vaya si esto es peligroso a la hora de crearse un relato. Sí, el sí, único claro. relato válido es el mío. Claro, hay relatos que desautorizan el otro relato por ser el otro. Sí. Y hay otros que dicen que ni siquiera tiene que existir. ¿No? O sea, se pasan de rosca aún más, ¿no? Claro. Un solo relato, el mío. Ya no es, el otro relato es malo porque no es el mío. Sí. Que también es un problema, ¿no? Sí, sí, Este otro ya es un problema aumentado. No tiene que haber otro. Estoy pensando, por ejemplo, en el relato que dice, salimos del Estado Islámico y volvemos al Uruguay y al fútbol. Nosotros los hinchas de tal cuadro no podemos, no debemos ir a la cancha del otro cuadro. Directamente, Peñarol, los hinchas de Peñarol no pueden ir a la cancha nacional. No hay partidos fijados, un clásico, por Sí. ejemplo. Ahora dicen que este año lo van a hacer. Parece que sí. No sé. La gente cree que no. Incluso yo escucho a periodistas deportivos sosteniendo este relato, dando por hecho Claro. que los hinchas de Peñarol no podrían ir a la cancha nacional. Los hinchas de Nacional no podrían ir a la cancha de Peñarol. Claro, claro. Y lo dan como un hecho. Claro, tal cual, ¿Está? tal cual. Y el fin de semana pongo fútbol español y había un clásico en el Bernabéu en donde los hinchas del Atleti fueron a ver el partido contra el Real Madrid olímpicamente, y los del Real Madrid irían al Wanda Metropolitano, divino estadio que pasé por ahí cuando estuve, sin problema. Digo, los tipos no creen en el relato de que los hinchas de un cuadro no pueden ir a la cancha del otro, porque se armaría una especie de tercera o cuarta guerra mundial. Es un relato. Un relato que está sostenido por un montón de gente que lo cuenta, que Claro. se lo cree. Claro, claro. Y en ese caso, ¿cómo generar sabidurías para, digamos, yo lo que creo acerca de lo que me rodea, pero ponele, voy a tu consultorio, yo lo que creo acerca de mí y el vínculo que tengo con los demás, yo pienso que hay cosas que están bien y que por lo tanto debería mantener y hasta profundizar, y hay cosas que entiendo que están mal porque me hacen daño, porque siento que son injustas, incluso paradójicamente con los que más quiero, y debería cambiarlas. O sea, ¿cómo distinguir qué cosas del relato deben permanecer, cuáles ya no son buenas? No sé si... Tenemos tenemos un truco para plantear las cosas y empezar a poner dudas en los relatos. Lo que generalmente pasa es que cuando una persona viene a un consultorio tiene dos relatos contrapuestos. A eso le llamamos conflicto interno. Por decirlo de una manera, una parte de nosotros dice no debería ni saludar a los del otro cuadro, y otra parte de nosotros dice, pero yo tengo amigos en el otro cuadro y me gustaría sentarme en una tribuna junto con ellos. Y estas dos partes hablan, nosotros las hacemos hablar, nosotros incentivamos un poquito más esa fractura interna, sí, la exageramos, para que la persona tome conciencia de que esos dos relatos contrapuestos, te generan un problema. Vas a tener que construir un relato nuevo, en donde superes esta contradicción entre vos uno y vos dos. Yo uno dice, esto está mal, yo dos dice, esto me gustaría, me parece que está bien. Bueno, hay que superar ese conflicto interno con el trabajo psicoterapéutico, valiéndonos de estos conflictos internos, tratando de exponerlos en términos claros, no de complicarlos, ¿no? Algunas corrientes psicoterapéuticas más bien se valen de llevar este conflicto interno al infinito y además decirle a la gente que esto no se puede resolver. Por Dios, sí se puede resolver planteando las cosas. Estás hablando del psicoanálisis. Estoy hablando de algunas corrientes psicoterapéuticas en donde más bien se ayuda a que esto no se resuelva. Nosotros creemos, la Gestalt es una Voy a hablar corriente. con mi amigo Rolón, que te venga a buscar. Decile a Rolón, todo bien. Te vamos a agarrar, ¿sabés? Sí, a vos, sí. que sos el otro. Y que no voy a tu cancha. Está buenísimo que convivan relatos distintos con respecto a este conflicto interno. Nosotros creemos que tenemos mejores herramientas para enfrentar este conflicto. Más allá
más allá de esta disputa deportiva. Esta actitud de barra brava de barra que vos brava. tomás entre corrientes terapéuticas, che, Fue parece. usted que me empezó a hablar de los otros. Yo lo que quiero decir es cierto, ahí va, me agarro de eso que parecía chiste, pero para darle cierta seriedad. Por ejemplo, muchas veces a lo habitual, a lo sencillo, a lo común, a lo superficial, a lo cotidiano, le queremos dar una profundidad que no merece, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si hoy llueve, ya está, ¿viste? ¿Y cómo de problematizar? ¿Y cómo llueve? Bueno, sí. Pero ¿y cómo te hace sentir que llueva? Bueno, entonces eso no despierta una contradicción en ti. No hay una parte de ti que dice quiero que llueva y la otra que dice no quiero. ¿Te la puedo complicar? Claro, ahí va. No, pero pará. Vos, yo, todos nosotros tenemos gente a la que vemos seguido, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, que siempre están complicados. Y cuando vos... ¿Notaste eso, no? Sí. ¿Verdad? Pero pará. Clientela cuando siempre vos, para consulta. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Te cuentan, ya sé que uno no tiene el derecho a emitir juicio, pero para que el relato sea... Te cuentan una pavada. Sí. ¿Te cuentan? Vos decís que Ahí es una pavada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para vos es una pavada y lo que para que mí no es te hayas importante? abrigado lo suficiente, que hayas perdido el ómnibus, que estés con calor, que no te hayas tenido lugar donde estacionar, que esas son cosas que está bien, son pavadas. Me destratás. ¿Tampoco te importo? Mi pregunta es ¿cómo? Se viene el show, Si me habrá pasado esto, escúchame. Yo hago eso, claro. Y de este lado viene esto. Claro. ¿Y cómo hacer para discernir la palabra que vos reivindicás, ¿no? Para discriminar? Che, primero, esto ni siquiera merece que yo se lo comparta a otro, porque no es un problema. Vamos, no jodas, Alejandro, ¿está? Segunda cosa, ni siquiera merece que te ocupe a vos demasiado tiempo ni demasiada angustia, hermano, porque ya está. Mira un poquito para los costados, mirate a vos mismo las cosas que ha pasado. Es decir, ¿cómo lograr esa cuota de, yo le llamo así, sabiduría, pero a lo mejor es demasiado pomposo, simplemente de... Lo que vos no entendés es que detrás... Se te arruga ya me doy cuenta que me vas a embromar porque se te arruga acá, mira, que tenemos la cámara, se le arruga acá, entonces ya me doy cuenta que va mal. Lo que vos no entendés, porque vos sos muy superficial y no me tomás en serio, es que detrás de esto que te estoy diciendo hay otra cosa. Y que detrás de esa otra cosa hay otra cosa. Y que detrás de esa otra cosa hay 3 o 4 otras cosas más que son profundísimas. Bueno, ¿sabés qué? Vamos a hablar de esas 3 o 4 cosas profundísimas. De una buena vez y para siempre. Hablemoslas de esas. No sé. Pero no me hables. No sé. Para eso está vos, que me digas cuáles son. Claro, para eso voy al psicólogo. Claro. Y si no sirve para nada. Ay, Dios mío, lo recuerdo. Bueno, y ahí deconstruimos todo. Llega un momento que no sé ni lo que estamos hablando. No sé lo que me pasa. Hay herramientas para desarmar estos discursetes que son estructuras defensivas. Voy a recordar algo que dijo nuestro mentor fundador de La Corriente, el viejo Fritz Perls, que además era actor y era un buen humorista y era un tipo que sacaba de quicio a la gente. Como todos sus alumnos. Bueno, como todos sus seguidores. Bueno, tratamos de hacerlo, no siempre nos sale muy bien. Bueno, la cuestión es que el viejo Fritz decía que hay 3 tipos de discurso. Te miraba serio y te decía, hay 3 tipos de discurso, vamos a hacerte la clasificación que es muy importante. Tipo de discurso 1, chicken shit, caca de gallina. A la fresca. Chicken shit es hablar de cosas intrascendentes, yo qué sé, de lo que dijeron en la tele, el chusmerío de los actores, viste, esas cosas. No es porque yo tenga nada con los actores, por favor. Bullshit, segundo tipo de discurso. Temas importantes, la política, la economía, bajo el dólar, che, qué pasa, quién va a ser el presidente, cosas así, muy importantes. Toro, digamos. Toro, tacaca de bosta. Y la tercera categoría de discursos. Atención, esta es una categoría, estamos hablando muy en serio. Esto es una tipología. Yo soy el fundador de La Corriente Gestalt y esto es una categoría. El último tipo es elephant shit.
Grandes dosis de caca. ¿Y qué son los temas trascendentes? La vida, la muerte, el más allá, las cuestiones así religiosas o esotéricas, el sentido de la vida. Entonces al viejo Fritz le dicen, pero escúchame una cosa, Fritz, todos los discursos, por más intrascendentes o por más profundos, por más en serio, temas importantes, temas no importantes, vos decís que todo caca. Todo es ningún discurso sirve para nada. A lo que el viejo Fritz contestaba que la mayor parte de las veces los discursos están al servicio de no decir la verdad, no decir lo que nos pasa, sino de protegernos, de esconder, de mostrar una fachada, de mandarnos la parte, de que nos vean de determinada forma o de otra, pero en general el discurso sirve como estructura defensiva, para defendernos, para no mostrar, ni mucho menos para decir la verdad o nuestra verdad. Entonces, esa era la categorización de los discursos de Fritz, como siempre, ¿no? Un poco humorada, pero tratando de mostrar que detrás del discurso hay otra cosa que no decimos en palabras, que nos cuesta mucho decir en palabras, y que más bien lo que nos muestra son las actitudes. De verdad, no los discursos. De verdad me hacen verme frente a un espejo, así de grandote, y no puedo dejar de reírme. Besotes rojeros a todos, lo dice Marta Verónica. Hay personas que frente a un hecho imaginan las causas y no preguntan y lo graban así en su memoria. Por más que tú les expliques que el motivo fue otro, nunca lo recuerdan, siempre van a repetir que es imaginario. Solo registran su propio relato. Besos, nos lo manda Nati. A ver, 099-894. Álvaro, buen día. Entonces, somos todos narradores orales, otros somos escribientes también. Interesante, saludos. Es muy primitivo eso del fútbol, más bien creencias que no habla bien del ser humano socializado. Sí solemos aplicar la psicológica, jajaja. 099-894-987. Álvaro, dijiste tercera o cuarta guerra mundial, tengo el relato de 2 nomás, lo dice Luis. No sé, la verdad que se me escapó. Bueno, algunos de los mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino. Buen día, el Curi, la pregunta que hice al filósofo, usted me la contestó. Pregunto, ¿nos mentimos para negar nuestra realidad? Gracias, lo dice Omar. Disculpas aceptadas siempre que sea una lectura breve. Buena jornada, lo dice Yanela. Un abrazo. Que manda saludos. Bueno, mi querido Álvaro El Curi, muchas gracias como siempre. Por favor, un placer. ¿Vas a darte una vueltita por la Feria del Libro? Sí, seguramente. Es un rito ahí, ¿no? Seguramente, me gusta mucho. Sí, bueno, vamos claro arriba. que sí. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Un abrazo para todos que están ahí atentamente controlándonos y fiscalizando que hagamos las cosas bien, llamándonos la atención. Álvaro El Curi, observando tu relato, ¿no? Ahí está. Álvaro El Curi, en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Hoy la propuesta consigna fue los relatos que nos contamos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.